Buenos días, equipo. ¿Cómo estáis? Hoy os voy a explicar una actividad con la pantalla de mi ordenador. Entonces, os voy a proponer que en casa hagáis una caja que se llama la caja de las palabras. ¿Veis el ratón? Aquí, la caja de las palabras. Para las personas que habéis estado conectadas en la videoconferencia, sí que os puede sonar que os he explicado que hoy he hecho una caja, ¿verdad? Os he enseñado mi caja de atún grande, que además la he reutilizado. Antes era una caja de atún y ahora es mi caja de las palabras, le he puesto un papel bonito, por supuesto la he limpiado bien y entonces ahí voy a crear mi caja. ¿Qué palabras voy a poner? Algunas de las que hemos trabajado hoy. Como veis aquí, izquierda y derecha, ¿verdad? Izquierda, tenemos palabras de color rojo. A ver, ¿qué palabras son? Vamos a leer. Vamos a empezar por aquí arriba. Perdonad, he dicho rojo y las primeras son negras. Empezamos. Vamos a leer aquí. Saltar, escribir, dibujar, leer, jugar, bailar. Ah, todas estas palabras son acciones. Y las palabras que son acciones, si lo recordamos, se llaman verbos. Bien, si lo has dicho. Y aquí abajo, también en negro, están en valencià. Anem a llegir les de la columna. Això és una columna. Columna i columna. Veritat? I això són files. Fila, 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 fila. I esta taula té dos columnes i una, dos, tres, quatre, cinc i sis fileres. Molt bé. Ahí tenim riure, escoltar, cuinar, veure, caminar, germinar. Esta paraula ha eixit avui en una de les videoconferències relacionada amb la germinació de les llavoretes. Se'n recordeu? Molt bé. Totes aquestes paraules són també verbs. Anem a comptar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 12 paraules. Molt bé, tenim 12 verbs en castellà, 12 verbs en valencià. Continuem. Ara, així tenim, ja hem dit els verbs de color negre, ara passem a les de color verde, color verd. Així tenim gran, marró, menut, menuda, estret, estreta, bonic, bonica, xicotet, xicoteta. I en la següent tenim també de color verd en castellano. Grande, pequeño, bonito, bonica, azul. Todas estas palabras que nos dicen cómo es algo o alguien, que nos dicen cómo es la mesa, cómo es Pepita, cómo es la jirafa. Es grande, es marrón, es simpática, son adjetivos. Bien, ¿verdad que esto lo hemos visto varias veces en clase? Y por último, las de color rojo, mesa, coche, pelota, caballo, ardilla, escoba, bicicleta. Y ahora en valencià, taula, coche, pilota, cavall, esquirol, llibre. Todas estas palabras son sustantivos. Eso son las palabras en valencià y estas en castellano. Son sustantivos, que además ha salido en el juego que os ha planteado Iris, el del viernes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas palabras? Si tienes impresora en casa, te las puedes imprimir y como ves aquí, ¿qué me indican las tijeras? Que tengo que recortar, 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 cuidadito, 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 para no dejar ninguna palabra mal recortada, porque recuerda cuántas te tienen que salir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 2, 12. 12 palabras por folio. Si tengo impresora en casa, pues se imprime y se recorta. No tengo, míralas, te las copias en un papel y te las recortas. De esa manera, lo primero que vamos a hacer en esta actividad es crear mi caja de las palabras y a partir de ahí haremos varias actividades e iremos ampliando. ¿Qué quiere decir? Que haremos cada vez más. ¿De acuerdo? Vale, pues esta es la primera explicación. Os espero para que creéis la caja en casa y os preguntaré para que me la enseñéis. Hasta luego.